los temas de hoy. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre otro término. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien o me escuchan cortado? Yo lo escucho bien. Ok, Yo lo escucho bien. ok, perfecto. Bueno, recordemos que ya hablamos de materiales conductores y materiales aislantes, ¿sí? Y a pesar de que existan materiales conductores y tengan una buena relatividad de conducción, siempre va a existir cierta oposición al movimiento o al flujo de estos electrones sobre el material, ¿sí? A esto se le conoce como resistencia eléctrica, ¿sí? La resistencia eléctrica se define como la dificultad que opone un circuito al libre paso de la corriente, ¿sí? A esto se le conoce como resistencia eléctrica y a pesar de que en algunos materiales sea menor que en otros, siempre va a existir esta resistencia o esta oposición al movimiento de electrones, ¿sí? Ok. Entonces, la resistencia depende del tipo de material con el que se fabrique un circuito, ¿sí? También existe una tablita, recordemos cuando vimos ley de Coulomb, existía una tablita de permitividad relativa, que eran diversos materiales que estaban cuantificados, pues también existe una tabla para la resistividad, así se le conoce ahora, resistividad permitiva, que es otra tabla cuantificable en la cual se dan las diferentes medidas de resistencia que oponen los materiales, ¿sí? Ahora bien, la unidad de medida de la que hablamos cuando estamos tratando con resistencia es el ohm, ¿sí? OHM, ohm. Y se representa con la letra griega omega, que es este símbolo que tenemos aquí. Este símbolo es el símbolo de omega. Cuando veamos esto en cualquier parte, estamos hablando de ohms, ¿sí? Y el ohms es la resistencia. Ahí le envío el número. Ok, ahorita lo reviso. Vamos a entonces a ver de qué se trata esto de los ohms, ¿sí? ¿Y quién es este señor que vemos allá abajo? George Ohm, ¿verdad? ¿Por qué se apellida igual esta resistencia o este término, ¿verdad? ¿Por qué creen que se apellida igual? Ok, vamos entonces a ver qué es lo que sucede. Bueno, resulta que este señor que vemos aquí, George Ohm, fue un físico alemán, ¿sí? Que dedicó toda su vida al estudio de corrientes eléctricas y cómo interactúan estas entre sí, cómo interactúan con otros materiales y de qué depende el paso o el fluido de estas corrientes en diferentes materiales. Y es por eso que en 1827 publica un tratado en el que se formula una expresión matemática para describir estas relaciones, ¿sí? Las relaciones entre voltaje, intensidad y resistencia. Y como sabemos, estos tres términos están muy estrechamente relacionados, ¿sí? No podemos hablar de uno sin el otro. Profe, Entonces, sí, pero en sí, ¿cuál sería su relación? O sea, ¿por qué se complementan uno con otro? ahorita vamos a verlo. Qué buena pregunta, muy interesante. Ok, bueno, la relación matemática original es un poquito complicada y se aplicaba únicamente a cierto tipo de conductores, obviamente conductores de la época, que tenían un valor de resistencia único, que se conocían como ómicos, ¿sí? Entonces era muy fácil describirlo con estos materiales porque todos tenían o presentaban el mismo nivel de resistencia, pero la cosa cambia. Conforme el tiempo se van descubriendo nuevos materiales, que son nuevos conductores, pero que también son ómicos, ¿sí? Como el cobre, que es el conductor por excelencia, como ya dijimos, todas las instalaciones, en su mayoría los cables eléctricos están hechos de cobre, ¿sí? El aluminio, bla, bla, bla. Y es por eso que se le atribuye a este señor su apellido, la ley de Ohm, ¿ok? Ahora, respecto a la pregunta de nuestro compañero, ¿por qué se relacionan el voltaje, la intensidad y la resistencia? Vamos a ver ese pequeño esquema gráfico por ahí, muy curioso, ¿verdad? Vemos ahí a tres muñequitos, ¿sí? Uno de color rojo, que es la resistencia,
luego un muñequito de color azul, que es el voltaje, y luego un muñequito de color amarillo, que es la corriente, ¿sí? Ya identificamos ahí a los tres personajes de esta obra y vemos que están, al menos voltaje y corriente, están dentro de lo que parece ser un cable, ¿verdad? Y resistencia está fuera de este cable y tiene una soga con la cual está ahorcando o aplastando a corriente, ¿verdad? Sí. Bien, ya dijimos entonces que el voltaje es la fuerza que se requiere o con la cual se impulsa a la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, como vemos ahí, voltaje está empujando a corriente eléctrica, ¿sí? Le está empujando para que cruce. Corriente eléctrica lo único que hace es fluir. Fluye a través del conductor, pero ahí interviene ese muñequito rojo que está ahí de malandro, que lo está apretando. Esa es la resistencia. Porque recordemos que ya dijimos que los materiales, a pesar de ser conductores, siempre van a oponer cierta resistencia menor o mayor. En este caso, resistencia que no está haciendo pues su trabajo, resistencia al flujo de corriente eléctrica o al flujo de electrones. En este caso, vemos que la resistencia es bastante, porque podemos procesar. Estamos hablando de un material que no es tan conductor, tal vez se tratase ahí de oro, o tal vez se tratase ahí de hierro también, que son conductores, pero que ofrecen un poco más de resistencia que el cobre. ¿Sí? Es por eso que van ligados de mano. Voltaje empuja, fluye y resistencia se opone. Ok, si resistencia se opone y por la casualidad va a ser que la corriente se parte la mitad, no serían dos formas de corriente, con lo cual la resistencia no tendría pues mucha fuerza, mucha resistencia. Pero no, porque recordemos que estamos restando con muñequitos, está hablando de partículas, en vez de electrones. Entonces, la resistencia no podría parir un electrón. Lo único que podría hacer es, y eso sería conductividad. Por ejemplo, en la madera, la resistencia es muy grande. Es lo que pasa que es la electricidad para un caucho y entonces ya puede salir de este lado. ¿Sí? Es decir, que si la electricidad y está caucho negro, puedes poner el caucho de este lado, no te electrocutarías. La corriente nada más ya no la pasar. ¿Sí? Okay. Bueno, en ese caso, la diferencia entre electrones y partículas, y viene mi siguiente pregunta. O sea, si la resistencia no puede parir a la mitad a la corriente, entonces la corriente y el voltaje sería más, ¿cómo se llama esto? Para la corriente, con lo cual se genera una corriente muy fuerte. Y por ejemplo, en la madera se crearía fuego, ¿no, profe? Sí, creo que había entrado a la clase, pero sí hablamos respecto a eso, que cuando la intensidad de corriente y el voltaje son muy fuertes, a veces para aislarlos necesitas mejor aislante, para la redundancia, ¿no? Porque recordemos que la electricidad también extiende una transformación de energía en calor. Entonces, digamos que si yo tengo un voltaje y una corriente muy grandes y le pongo un poquito de aislante que yo tengo en mi casa, pues tal vez ese voltaje y esa corriente pueden llegar a calentar a un punto de derrita necesita, ¿verdad? Sí. Entonces, es una buena aportación, esos son casos que deberían suscitarse. Es por eso que hablan, ¿sí? Si tienes mucho voltaje, mucha corriente, tal vez para aislar necesites mayor resistencia, ¿sí? Ok, muchas gracias. La duda, bastante nada. Sí, acá que cosa clase no limitar. Sí, creo que después. Creo que sí. Está bien, teléfono me interesa. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, este señor Ohm encontró que para conductores con un solo valor de resistencia, la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado. Es decir, es una función de primer grado, como ya vimos también, es una gráfica lineal, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las gráficas lineales? Y aquí tenemos las fórmulas generales para el cálculo de resistencia. En este caso, la fórmula general de resistencia, ahorita se las voy a marcar, vendría siendo esta de acá. ¿Sí? R, o lo que es resistencia del conductor, aquí está resistencia del conductor, que se mide en ohms, va a ser igual a voltaje, o la V, que es diferencia de potencial, que se mide con voltios, entre intensidad, que se mide en amperes. Es decir, un ohm, recuerden que este símbolo es de ohm, un ohm va a ser igual a voltaje entre amperes. ¿Sí? Ahí viene, ¿no? Si tienes mucho voltaje, si tienes mucho amper, te va a dar un cierto número de cantidad de resistencia expresada en ohms. Ahora, estas dos fórmulas que vemos aquí arriba son unas variantes, ¿sí? En esta nos va a servir esta fórmula de acá, nos sirve para calcular intensidad de corriente eléctrica cuando sabemos el voltaje y la resistencia. Si en un problema conocemos voltaje y resistencia, podemos calcular la intensidad de corriente. Ahora, esta fórmula de aquí nos sirve cuando queremos conocer el voltaje. Si en un problema tenemos intensidad y resistencia, podemos calcular voltaje. ¿Sí? Entonces, estas son algunas variantes de fórmula. La P
representa la diferencia de media, la R representa la resistencia media en ohms, y la I representa la intensidad de corriente que se expresa en amperes, ¿ok? Esto quiere decir, profe, que, por ejemplo, multiplico voltaje por resistencia, lo cual es 2 igual a, ¿cómo se llama? A la I, si lo multiplico por la B, se convierte en una IR, lo convierte en un ohm. ¿Es así? No. En el caso de la B, vas a multiplicar la intensidad de corriente por la resistencia y te va a dar voltaje. Ahora, si tú quisieras calcular ohms, tendrías que dividir voltaje entre amperes. O sea, si quisiera yo calcular, no tengo que multiplicar voltaje por amperes. No, si quieres calcular los ohms, tienes que dividir voltaje entre amperes. Ah, dividir. Si ohms, divides voltaje entre amperes. Para calcular voltaje, multiplicas intensidad por resistencia. Ah, ok. Y para calcular intensidad, divides voltaje entre resistencia. Ah, ok. Es que me había algo un poco. Sí, puede ser un poquito. Ok, anoten fórmulas, tómenle fotos, porque en la siguiente clase vamos a trabajar con fórmulas en específico, resolviendo problemas. Así que la próxima clase va a estar todavía más interesante. ¿Okay? Toma la nota. Así que vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy, chavos. Espero que haya sido bastante provechosa, espero que hayan aprendido algo. Si tienen alguna duda, con confianza comunicarse conmigo, ya resolvemos juntos. Ya está disponible la tarea de esta semana en la plataforma de investigación relacionada con estas terminologías para que vayan complementando más lo adquirido en esta clase. Y nos vemos la siguiente semana, ¿ok? Ok. Profe, el número que le mandé es el de mi mamá. Ok. Pues es la que tengo ahorita más cercana para que la agregue al grupo y ahí me pueda usted mandar lo de las clases. Ok, claro que sí, no se preocupe, ahorita lo agregamos al grupo y seguimos en contacto, ¿ok? Ok, y ya me mandó lo de la tarea, ¿verdad? Lo de la semana pasada no se lo Sí. mandé, sí, cierto, pero le mando la tarea de esta semana que ya la anexé la tarea de la semana pasada, ya está en un solo documento. Ah, ok, o sea que si me manda la tarea de esta semana, me manda también la de la anterior. Así es. Ok, muchas gracias, profe. De nada, nos vemos el próximo fin de semana, chicos, cuídense mucho. Igualmente, profe. Gracias, igualmente. Hasta luego, que tengan bonito fin de semana. Igualmente, profe.